Hace unos años tuve un trabajo temporal en un hospital pequeño en las afueras de la ciudad. No era nada glamuroso, me encargaba de la limpieza y el mantenimiento del lugar. Lo peor de todo, y sin duda, era la morgue. Siempre trataba de evitarla, pero a veces por cuestiones del turno nocturno me tocaba entrar para limpiar o revisar que todo estuviera en orden. Era un sitio que desde el primer día me ponía los pelos de punta. La morgue no era muy grande, pero era antigua. Las paredes blancas estaban agrietadas y el ambiente siempre estaba helado, como si el frío no solo fuera físico, sino que también espiritual. No sé cómo explicarlo. Había 4 cámaras refrigeradas, una mesa metálica en el centro para los cuerpos y estanterías con herramientas de autopsia. Nada fuera de lo normal, pero la sensación en el lugar era como si siempre hubiera alguien más contigo, aunque estuviera solo. Una noche me tocó quedarme hasta tarde. Ya era pasada la medianoche y el hospital estaba casi vacío. Apenas quedaba un guardia de seguridad y unos pocos enfermeros. El encargado de la morgue, don Héctor, me pidió que lo ayudara porque un cuerpo iba a ser trasladado esa noche. Me dijo que solo necesitaba mi ayuda por un par de minutos y aunque me dio mala espina, acepté. Total, pensé que no había nada que temer. Cuando bajamos a la morgue, el ambiente se sentía más pesado de lo normal. Don Héctor me dijo que esperara mientras él revisaba unos documentos y me dejó solo en la sala, justo al lado de los refrigeradores donde guardaban los cuerpos. Me quedé ahí, parado junto a la mesa metálica, escuchando el zumbido de las luces fluorescentes y el suave sonido del refrigerador en marcha. De repente algo cambió. El aire se volvió más frío, pero no como el frío normal del cuarto. Era un frío que me helaba hasta los huesos. Y entonces lo escuché. Al principio pensé que eran los nervios, pero no. Fue un sonido claro, como si alguien estuviera arrastrando los pies detrás de mí. No era un sonido fuerte, pero era lo suficiente para que supiera que no estaba solo. Me giré de golpe, esperando ver a don Héctor o a alguien más, pero no había nadie. Solo las cámaras y las sombras que proyectaban las luces tenues. Intenté tranquilizarme, pensando que tal vez solo era mi imaginación. Sin embargo, el sonido volvió, pero esta vez más cerca, como si alguien estuviera caminando justo detrás de la mesa metálica, arrastrando los pies lentamente. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda, pero aún no quería aceptar lo que estaba pasando. Di unos pasos hacia atrás hasta quedar justo al lado de una de las cámaras refrigeradas. Y fue entonces cuando lo vi. La puerta de una de las cámaras, esa que estaba justo frente de mí, se abrió sola. Te juro que no escuché ningún clic ni ningún mecanismo. Simplemente se abrió lentamente, como si alguien desde adentro la estuviera empujando. Mi corazón se paralizó por un segundo. No podía moverme, no podía respirar. Dentro de la cámara había un cuerpo. Estaba cubierto con una sábana blanca, pero el contorno del cuerpo era claro, como si hubiera sido colocado ahí hace poco. Mis manos me temblaban, pero algo dentro de mí me obligó a dar un paso hacia adelante, a acercarme
para ver más cerca. Algo en mi mente decía que debía cerrar la puerta, que no debía dejarla abierta. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, la sábana se movió. Fue un movimiento leve, pero lo suficientemente claro como para que lo viera. No había viento, no había corriente de aire, pero esa sábana se movió como si algo de abajo de ella se estuviera agitando. Retrocedí de inmediato y entonces el cuerpo debajo de la sábana se incorporó lentamente. Ya no podía negar lo que estaba viendo. Aquello, lo que sea que fuera, comenzó a levantarse hasta quedar sentado en la cámara, con la sábana todavía cubriéndolo. Podía escuchar mi propia respiración acelerada, pero el ambiente estaba tan denso que parecía que me faltaba el aire. Y fue entonces cuando vi algo que nunca voy a olvidar. El cuerpo, cubierto por la sábana, giró su cabeza hacia mí. No podía ver su rostro, solo la silueta bajo la tela, pero sentí su mirada. Te juro que sentí como sus ojos me atravesaban, como si me estuviera observando desde otro lugar, desde otra dimensión. No moví ni un músculo, no podía. Y entonces se puso de pie. El sonido del arrastre volvió. El cuerpo, aún cubierto con la sábana, comenzó a caminar lentamente hacia mí, arrastrando los pies, tal como lo había escuchado antes. Mi cuerpo no reaccionaba, estaba congelado en mi lugar, mientras esa cosa se acercaba cada vez más. No podía ver sus manos ni su cara, pero sentía su presencia, sentía su energía oscura llenando la sala. Justo cuando estaba a punto de llegar a mí, la puerta de la morgue se abrió de golpe. Don Héctor entró corriendo, pálido como un fantasma. «¡Vámonos ya!», gritó. No me lo pensé 2 veces y salí corriendo de ahí. Nunca le pregunté a don Héctor si había visto lo mismo que yo, y nunca más volví a poner un pie en esa morgue. Después de esa noche, renuncié. No quise saber más del hospital ni de lo que pasó. Lo único que sé es que lo que vi esa noche no era de este mundo. Te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie, más que nada porque no quiero que piensen que estoy loco. Esto pasó hace 2 años, cuando trabajaba como guardia de seguridad en un hospital grande. Ya sabes, esas noches largas y aburridas donde parece que nada pasa, hasta que pasa algo. Yo estaba de turno en la morgue, el lugar más inquietante del hospital, sin duda. Ya había trabajado varios turnos ahí, pero esa noche había algo en el aire, algo que no podía explicar. Era como si el ambiente estuviera más pesado. El guardia que se iba del turno antes de mí, Javier, me dijo al salir: «Ten cuidado, hoy parece que hay más actividad de lo normal». Lo dijo en broma, claro, pero su tono tenía una pizca de seriedad que me dejó pensando. Mi trabajo era sencillo: vigilar las cámaras y asegurarme de que todo estuviera en orden. La morgue estaba en el sótano del hospital, un lugar al que nadie quería bajar a menos de que fuera absolutamente necesario. Las luces eran débiles y el eco de mis propios pasos me ponía nervioso, aunque trataba de no prestarle mucha atención. Había aprendido a ignorar los ruidos extraños que se escuchaban por los pasillos, esos ruidos que los doctores decían que era solo el sistema de ventilación.
Eran como las 2 de la mañana cuando todo empezó. Estaba revisando las cámaras y de repente una de ellas, la que enfocaba a la entrada de la morgue, comenzó a fallar. Se veía todo en blanco y negro, pero la imagen se distorsionaba de vez en cuando, como si algo estuviera interviniendo con la señal. Al principio no me preocupé. Pensé que solo era un problema técnico, pero luego escuché algo. Un teléfono sonando. Ahora, esto es lo raro. En la morgue no había teléfonos. No había razón para que sonara uno ahí. Pero el sonido era claro. Un tono antiguo, de esos que suenan como los teléfonos de disco. No era parte de mi trabajo investigar sonidos, así que traté de ignorarlo. Pero seguía sonando. Una y otra vez. Cada timbre parecía resonar más fuerte que el anterior, hasta que no lo soporté más. Tomé mi linterna y bajé al área de la morgue. Mientras más me acercaba, más claro era el sonido. El teléfono seguía sonando y lo peor es que no era un eco ni una vibración desde otro cuarto. Venía desde dentro de la morgue. Cuando llegué a la puerta, el sonido se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el timbre. Abrí la puerta lentamente, esperando ver a alguien jugando una broma, pero el cuarto estaba vacío. Solo las cámaras refrigeradas, la mesa metálica y las luces parpadeantes. Todo normal. Me quedé allí un momento, intentando razonar lo que acababa de pasar, cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez lo escuché desde dentro de la sala. Te juro que lo escuché, pero no había teléfono alguno. Mi corazón empezó a latir más rápido y una parte de mí quería salir corriendo de ahí, pero algo me detuvo. Me acerqué a las cámaras refrigeradas, esas donde guardan los cuerpos. Había 4 en total. La tercera, justo en medio, estaba ligeramente entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero de alguna forma mis pies se movieron solos. Caminé hacia la cámara y cuando estaba a punto de cerrarla, el timbre sonó una vez más, pero esta vez más cerca, como si el teléfono estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente y entonces lo vi. La sábana de uno de los cuerpos comenzó a moverse. Primero fue un ligero temblor, como si el cuerpo debajo estuviera estremeciéndose. Luego empezó a levantarse, lento, muy lento, como si algo estuviera tirando de la sábana hacia arriba. Sentí el aire escaparse de mis pulmones, incapaz de hacer nada más que mirar. Y entonces lo vi. El cuerpo se sentó en la mesa, con la sábana aún cubriéndolo, pero su figura era clara. No podía verle la cara, pero sentía su mirada clavada en mí. El teléfono sonó otra vez, esta vez más fuerte que nunca, y en ese momento el cuerpo se levantó de la mesa. El sonido de sus pies descalzos contra el suelo helado me hizo retroceder un paso.
No sé cómo, pero reaccioné. Salí corriendo de la morgue, cerré la puerta detrás de mí y no paré hasta llegar a la sala de seguridad. Me senté frente a las cámaras tratando de recuperar el aliento y cuando miré la pantalla, la cámara que daba a la morgue se había congelado. La imagen mostraba la puerta y justo frente de ella, una sombra. Alguien o algo estaba parado allí, mirando hacia la cámara. No volví a bajar a la morgue después de esa noche y nunca le conté a nadie lo que vi. Pero ese teléfono todavía lo escucho en mis sueños y siempre me despierto antes de que alguien lo conteste. Yo nunca creí en esas cosas, ¿sabes? Siempre pensé que los fantasmas y todo eso eran cuentos para asustar a los niños. Pero una noche, cuando trabajaba en el hospital, algo pasó en la morgue. Algo que nunca pude explicar y que aún me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Todo comenzó como una noche normal. Yo era auxiliar en el hospital y de vez en cuando me tocaba hacer rondas por las áreas menos transitadas. Aquella noche mis compañeros estaban ocupados y me pidieron que bajara a la morgue para entregar unos documentos. Nunca me había gustado bajar ahí, pero tampoco me daba miedo. El trabajo era el trabajo, ¿no? Así que tomé los papeles y bajé al sótano. El pasillo que llevaba a la morgue era largo y oscuro. Solo había una luz parpadeante en el techo y el aire era frío, más frío de lo que debería de ser. El silencio era absoluto. Lo único que se escuchaba era el eco de mis pasos en el suelo. Cuando llegué a la morgue, la puerta estaba ligeramente entreabierta. Pensé que era normal, que alguien había entrado antes y no la cerró bien, pero el lugar estaba vacío. Entré, dejé los documentos sobre el escritorio y justo cuando estaba a punto de salir, sentí algo, como si hubiera una presencia detrás de mí, una sensación de que no estaba solo. Me detuve, pero no quise darle importancia. Era un lugar que podía ponerte nervioso, así que me dije a mí mismo que eran solo los nervios. Sin embargo, cuando me giré para salir, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro. Al principio pensé que había sido el sonido del aire o alguna máquina funcionando, pero no. Fue claro. Era un susurro como si alguien hubiera dicho mi nombre, muy suavemente. Luis. Parecía venir de uno de los refrigeradores donde guardaban los cuerpos. El pánico comenzó a invadirme, pero traté de mantener la calma. Me dije que todo era mi imaginación, que estaba cansado. Pero el susurro volvió, esta vez más fuerte y más claro. Luis. No lo soporté más. Caminé rápido hacia la puerta, pero cuando estaba a punto de salir, las luces comenzaron a parpadear una vez más. El susurro, esta vez tan cercano que parecía que alguien estaba justo detrás de mí. Luis. Mi corazón estaba latiendo tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije que todo estaba en mi cabeza. Abrí la puerta y me dispuse a salir cuando algo me detuvo. La puerta del refrigerador más cercano se abrió con un crujido lento, como si alguien desde adentro la estuviera empujando. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo.
Mi primer instinto fue salir corriendo, pero algo, una fuerza que no puedo explicar, me hizo girar la cabeza y mirar hacia la cámara abierta. No podía ver nada más que la oscuridad de su interior. Pero entonces el susurro volvió, esta vez acompañado de un sonido más profundo, como un lamento. ¡Ayúdame! Era una voz grave, como la de alguien que estaba sufriendo. No quería acercarme, pero mis pies comenzaron a moverse por sí solos. Caminé lentamente hacia la cámara abierta y cuando estuve a solo unos pasos, lo vi. Una figura pálida, envuelta en una mortaja, sentada en la oscuridad del refrigerador. No pude ver su rostro, pero sus manos estaban extendidas hacia mí, como pidiéndome ayuda. Di un paso hacia atrás, pero no pude moverme más. Mis piernas temblaban y el sudor frío me recorría toda la espalda. La figura comenzó a arrastrarse lentamente hacia el borde de la cámara, susurrando ¡Ayúdame! mientras estiraba las manos en mi dirección. Me paralicé. No podía hacer nada más que observar mientras esa cosa se deslizaba fuera de la cámara. Su cuerpo torcido y pálido, como si llevara días, semanas o meses muerto. Y entonces sus ojos, dos orbes oscuros y vacíos, se encontraron con los míos. Fue el terror más puro que jamás había sentido en mi vida. De repente, todo a mi alrededor comenzó a oscurecerse. Las luces parpadeaban más rápido y el susurro se convirtió en un grito. ¡Ayúdame! La figura se arrastraba hacia mí cada vez más rápido, hasta que estuvo tan cerca que casi podía sentir su aliento en mi cara. Fue en ese momento cuando recuperé el control de mi cuerpo. Giré rápido y corrí hacia la puerta, dejando atrás la cámara abierta y esa cosa que seguía susurrando. Salí de la morgue a toda velocidad, sin mirar atrás. Subí las escaleras del sótano, incluso subiendo 2 escalones a la vez. Cuando llegué al pasillo principal del hospital, estaba completamente fuera de mí. Traté de explicar lo que había pasado, pero nadie me creyó. Todos dijeron que seguramente había sido mi mente jugando conmigo por el cansancio. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché. Desde esa noche jamás volví a entrar a la morgue, y cada vez que escucho un susurro, no puedo evitar recordar esa voz, esa figura que me pedía ayuda. Y entonces yo me pregunto, ¿quién era? ¿Qué quería realmente? Pero más que nada, ¿por qué me eligió a mí?